Y como siempre, arrancamos en Para Estar Claros y saludo hasta ahora a Juan Carlos Flores, analista político. Bienvenido, Juan. Gracias por estar con nosotros. Pablo, muy buenos días. Un placer estar acá con usted. Bueno, hay varios temas que quisiéramos tocar esta mañana, pero quisiera arrancar por el de la nueva EPS, porque esta mañana estamos conociendo entonces los estados financieros. Le decía yo a los usuarios de Noticias Caracol en vivo, hay unas pérdidas de 4.8 billones de pesos en el año 2024, pero Juan, lo que más llama la atención, muy a pesar de que el interventor que acabamos de hablar con él aquí en Noticias Caracol en vivo dice que no apelaron la decisión, al final el producir estos estados financieros tiene que ver con una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga precisamente a reportar estos resultados. ¿Cómo ve usted la situación de la nueva EPS? Juan Pablo, el tema de la salud financiada con recursos públicos lleva muchos años sin encontrar un camino hacia la solución. Antes del gobierno Petro, recuerde usted y recordarán todos quienes siguen su programa, el- la- con cada año o 2 años nos enfrentábamos a una debacle de alguna de las EPS por la corrupción. Recordemos casos gravísimos de saqueo descarado de los recursos públicos, de utilización de los dineros para proyectos que enriquecían a quienes administraban esas EPS, de desvío de dineros, de contabilidad que nunca fue clara en muchas de esas EPS. Luego, al llegar al poder, Petro ofreció un camino de solución que no resultó acertado. Tuvo estos años un ministro de salud que más parecía un agitador que un profesional encargado de resolver una tarea tan difícil. Entonces, Petro, por desgracia, no añadió una solución, sino que agravó problemas que su gobierno no había creado, pero que no fue capaz de superar. Es una tarea inmensa la que tiene el nuevo gobierno en este plano. En buena parte del mundo, la salud pública funciona con grandes aportes por parte del Estado. Sí. Pero para que esos dineros sean eficaces, Juan Pablo, es fundamental que no caigan en manos de personas codiciosas, cuyo objetivo no es el de prestar la salud a las personas que la requerimos, sino el de enriquecerse con esos recursos. Y ese sigue siendo para Colombia una cuadratura del círculo. ¿Cómo garantizar eficacia a unos recursos que Juan. nunca van a alcanzar, pero al mismo tiempo, cómo evitar que las largas uñas de la corrupción se lleven buena parte de esos dineros? Es decir, que recapitulando esta respuesta, Juan, usted dice, claro, había una necesidad de tomar decisiones a raíz de lo que venía pasando con la salud, pero las decisiones fueron, el remedio fue peor que la enfermedad. Sí, sin duda. Y ante todo me parece a mí, es decir, todos podemos equivocarnos y cuando uno se equivoca, entre más pronto reconozca la equivocación, más tiempo va a encontrar para hallar un nuevo camino. Pero la desgracia es que el gobierno del presidente Petro perseveró en esas equivocaciones en el manejo de la salud Mm. y estuvo todo el tiempo esa obsesión política, no de resolver el asunto, porque la política puede ayudar a resolver problemas, pero en este caso, como es frecuente en Colombia, la política no solo no resolvió los problemas, sino que los agravó con esa circunstancia en que miles de pacientes de la EPS se fueron quedando sin el servicio, muchos trataron de huir a otras EPS y al final, pues lo que vemos es que el problema vuelve a crecerse, pero por supuesto hay que ser objetivos en eso. El problema no lo creó el actual gobierno que está concluyendo, pero sí lo agravó. Ese actual gobierno, Juan, y gracias por esa explicación, sigue insistiendo que es necesaria una reforma para salir de estos, digamos, embrollos en los que nos encontramos, pasivos de más de 12 billones de pesos. Estoy hablando de la nueva EPS, que es la EPS más grande del país. Sin embargo, mientras se da esa reforma, mientras hay algo que fluya en el Congreso de la República, Juan, en la mitad están los pacientes de la nueva EPS y de otras EPS que están intervenidas sin una solución. Mm. Eso es cierto. El problema no es solamente nuestro, por supuesto, de Colombia.
un país tan rico como los Estados Unidos no tiene un buen sistema de salud pública y el costo de los seguros de salud en Estados Unidos son endemoniados. No en balde, muchos colombianos que ya están nacionalizados o que residen en los Estados Unidos vienen con frecuencia a Colombia a hacerse aquí los tratamientos. En Colombia hay una buena tradición en la formación del personal médico y hay buenas clínicas, hay muy buenos hospitales, pero el problema de fondo subyace en que no hemos logrado encontrar un modelo que responda de manera eficaz a los problemas tradicionales de la salud y a un nuevo problema del cual no nos hemos hecho conscientes en Colombia, ¿Cuál es? el envejecimiento de nuestra población. Ujú. Y el envejecimiento de la población siempre trae consigo enfermedades que son muy costosas y que el sector privado asegura a un altísimo precio, como lo evidencia cómo sube el valor de la medicina prepagada cuando una persona pasa la edad de jubilación. Se dispara, casi que se duplica y en algunos casos hasta se puede triplicar el costo. De manera que esa atención, Juan Pablo, solo puede brindarla el sistema público de salud, pero para eso se requiere de un manejo de los recursos públicos de la salud muy pulcros y de un sistema que hay que manejar con mucho cuidado porque se puede romper, porque durante buena parte de nuestra vida raras veces acudimos al sistema de salud, pero cuando envejecemos necesitamos todo el tiempo, no solamente la atención, sino la medicina, las cirugías. Y en Colombia, por desgracia, seguimos teniendo un sistema preventivo muy débil. Y Petro, que esa era una de sus promesas, tampoco logró dar un giro a fondo en la creación de un sólido sistema preventivo de salud. Y cuando envejecemos, Juan, le agrego algo, también necesitamos procedimientos de alto costo, que era lo que usted venía refiriendo. Sí, sin duda. Además, con un elemento cada vez más preocupante, y es las familias se achicaron, ya no tenemos esas familias grandes que podían acoger a los viejos dentro de las familias, alguien los podía cuidar, y hoy tenemos enfermedad, vivimos más, entonces tenemos enfermedades de deterioro cognitivo, demencia senil, Alzheimer, Parkinson, que requieren de un cuidado inmenso. Y quien tiene dinero hoy en Colombia incluso se enfrenta a que eso vale una plata gigantesca, llevar a los viejos a un hogar donde sean cuidados de manera satisfactoria. Pero para la gran mayoría de las personas eso no existe. Entonces, los problemas en la salud serán crecientes. El costo de la salud pública va a ser creciente en Colombia. Y Sí. eso requeriría de una buena combinación de soluciones técnicas, pero además de soluciones que tengan en cuenta que a los pacientes hay que tratarlos de manera digna, no ponerlos a hacer filas, no ponerlos a sufrir con las citas, y que habría que rescatar unos principios de la medicina, ver al paciente como ser humano y no como una persona que tengo que llenar un formato y despacharlo. Son crecientes las quejas cuando se asiste a una consulta de que ya los médicos ni te miran a los ojos porque todo el tiempo están tecleando para llenar la cantidad de requisitos que les ponen para pagarles. Sí, Juan, me queda una pregunta frente a esto y es, usted me hablaba, me daba luces, hay un nuevo gobierno, hay un presidente electo, hay un ministro o ministra de salud que va a llegar precisamente designado y la pregunta es, ¿reforma sí o no? ¿Decisiones sí o no de inmediato que se debe hacer? Es decir, estamos ante un nuevo gobierno y también tal vez una posible salida o solución o búsqueda de solución que hacer de inmediato. Lo importante es que no vuelva a pasar, pero hay un olorcito maluquito en el aire, en consagrarse a mirar por el espejo retrovisor. Sí. Esa fue una gran falla de Petro, eso le quitó muchísimo tiempo, porque todo el tiempo estaban señalando que culpable esto, lo otro, y de todo eso hay, sin duda, y se requiere de hacer balances. Pero 4 años son muy pocos. Hoy Petro se da cuenta que seguramente que desperdició buena parte de esos 4 años, que le faltó profesionalismo, que no tuvo la entrega de 18 horas al día de trabajo, estando vigilando el trabajo de otros. Pero en lo que empezamos a ver, a mí me preocupa muchísimo
que el centro esté en el espejo retrovisor y no en la inmensa tarea que se tiene por delante. Pero parece que este es un vicio que se está pegando, cundiendo por todo el mundo, el de no comprender que si te eligen no es para que te quejes de lo que hizo el que estuvo antes de ti, sino para que resuelvas los problemas de la gente. Y los problemas que se han acumulado en la salud son considerables. Pensemos aspectos técnicos que podrían resolverse bien, el suministro de medicamentos. Allí el actual gobierno saliente, el gobierno saliente, hacía una crítica razonable. No estamos comprando, no estamos utilizando el poder de compra del Estado para bajar los costos. Durante décadas, y eso es verdad, la capacidad de muñequeo la han tenido los proveedores y no el Estado, que tiene la plata grande para comprar. Son cosas que uno esperaría que el nuevo gobierno afrontara, pero para ello hay que gobernar hacia el futuro, no quejándose con espejo retrovisor hacia el pasado, que fue lo que en buena medida le pasó al presidente saliente. Muy bien, Juan, vamos a cambiar de tema. Nos seguimos metiendo en temas políticos porque esto tiene que ver, bueno, varias noticias el día de hoy. Abelardo de las Pries, ya lo anunciaba yo al principio, va a estar en Chiquinquirá. Estamos hablando entonces de ese día que se va a conmemorar, pero también, y también en búsqueda de eso, de esas conexiones regionales. Sobre este empalme regional, ayer estuvo en Norte de Santander, en el Catatumbo. ¿Cómo le ha parecido el empalme regional, Juan? Pues una idea novedosa del actual gobierno y además para tratar de resolver el impasse que han planteado las cada vez más, las muy tensas relaciones entre el presidente saliente y el presidente entrante. Aquí hay una cosa que es muy bueno que el nuevo gobierno le hable también con honestidad al país, y es plata no hay mucha. Plata no hay mucha para las demandas que tiene el país. Eso siempre es así, pero además estamos en un momento que no es fácil porque recuerde usted que endeudamiento se dispara con el gobierno Duque. El gobierno hace 4 años debió afrontar llegar y recibir un país con un endeudamiento que había crecido de manera muy grande. Eso ocurre también hoy en las capitales y en los departamentos. En Colombia, el endeudamiento público hoy elevado no solo es el de la nación. Si uno revisa las cuentas de Bogotá, para dar un ejemplo, encontrará que el endeudamiento en Bogotá es altísimo. Recuerde usted que Barranquilla ha estado en ley 550 y que muchas ciudades del país están al tope de su gasto. Entonces, magnífico esta relación con las regiones, pero también la pregunta es, ¿son pocos los recursos? ¿En qué se van a invertir? Y uno quisiera en los próximos meses, porque también hay que dar un compás de espera, eso Ujú. hay que dárselo a todo gobierno, gústele a uno o no ese gobierno, para ver cuando se mire con claridad de qué plata se dispone, si hay niveles razonables para el endeudamiento, qué es lo que se va a hacer allí. Y allí un buen gobierno se diferencia de un mal gobierno, en que un mal gobierno tiene siempre una lista inmensa de mercado donde no hay prioridades. Y un buen gobierno tiene pocas prioridades, pero donde comprende que si resuelve eso va a permitir que el país avance. Y en este caso, la relación con las regiones, porque Sí. la gran desgracia en las regiones en Colombia es que se habla, o en el país es que, Juan Pablo, durante décadas se ha hablado el centralismo de Bogotá, y que el asunto sería resolver ese centralismo. Pero el lío es que ese centralismo es centralismo de los corruptos en Bogotá, que se apoderan de la plata que debería ir para sus regiones y luego se la roban casi toda. Entonces, esos diálogos con las regiones, ojalá que estuvieran basados en con quién se dialoga. Con las clases, la casta política voraz que todo se lo roba, o con aquellas fuerzas regionales que en verdad quieren el bien para sus departamentos, sus ciudades y municipios. Juan, o sea que sobre ese centralismo, ¿está de acuerdo sí o no que digamos, lo que se va a dar el próximo 7 de agosto sea, por ejemplo, desde un cantón militar en el Cauca o en alguna región del país? ¿Cómo lo ve? Ese es un simbolismo que está de acuerdo ¿Y con lo ese que ha simbolismo planteado. funciona de cara a Sí, quitar el centralismo? sí, pero en este caso se trata de una cosa mucho más compleja. Sí. Eh, las ciudades están en manos de grupos de extorsión. No sé si usted observó, Juan Pablo,
esta noticia de Bogotá la semana, ya hace 10 Sí. días, cuando se paró Transmilenio por la autopista sur, causando un colapso, no solamente en el sur de Bogotá, suroccidente de Bogotá, sino en Soacha, porque el Transmilenio va hasta allí, como todos sabemos. Y una de las quejas, ese era un nuevo tipo de protesta en Bogotá. La gente estaba protestando contra la extorsión en Bogotá. La gente en Soledad Atlántico y en Barranquilla está desesperada por la Es extorsión. el delito Y más eso está grave. en todo el país. Entonces, el desafío del nuevo gobierno es muy complejo en temas de seguridad. Eso no se trata simplemente de volver a poner al ejército a luchar contra los grupos, grandes grupos delincuenciales. Se trata de que en Colombia ya hace muchos años, bajo ningún gobierno, existe una política de seguridad urbana. La inseguridad en los campos de Colombia, en los pueblos tomados por los grandes grupos delincuenciales, en los pueblos donde el narcotráfico es rey, de esa hablamos todos los días, Juan Pablo, y usted es testigo porque le toca hablar como periodista, como presentador de eso todos los días. Pero la inseguridad en las ciudades no la estamos midiendo. Bogotá hoy es una ciudad en manos de grandes organizaciones criminales. Por eso el tipo de crimen que con cada vez mayor frecuencia ocurre en Bogotá no es el atraquito por ahí en la calle, que es un dolor de cabeza, es el atraco organizado con vehículos, con motos, a residencias, a carros de alto costo, de camionetas en las calles de la ciudad. Entonces, este simbolismo debe ir acompañado de un programa concreto de cómo se va a actuar. Si uno dice que va a enfrentar a los grupos armados que asolan al campo y a tantos pueblos, más de 350 pueblos en Colombia, ¿cómo va a resolver ese lío que el narcotráfico es un problema global y nos produce violencia nacional? Porque ese es el asunto. Puedes poner al ejército a correr otra vez, pero el ejército te va a empezar a decir, sí, yo corro, pero el lío es que el incentivo del narcotráfico sigue vivo. Juan, Y en Colombia, como usted bien sabe, es más fácil armar un grupo criminal, es más fácil prender un grupo criminal o una guerra que una fiesta. Entonces, todas estas cosas de simbolismo hay que llenarlas de contenido. Piense usted que Petro llegaba con un simbolismo, pues bueno, estos son distintos, no va a haber corrupción. Y al final la corrupción fue la misma sí, de los señor. gobiernos, hasta el más alto nivel. Entonces, yo creo que hay que ser como este apóstol, el apóstol tal vez era Tomás, si mal no recuerdo, que decía que cuando le contaron sus compañeros que Cristo había resucitado y él dijo hasta no meter el dedo en la El dedo en la llaga, no llaga, creo. no creo. Entonces, con la casta política yo le voy a ser Pero muy ¿sabe qué, sincero. Juan? Me Sí. quedo con su frase, me quedo con su frase. A los simbolismos llenémoslos de contenido. Me parece importante destacar y le quiero dar una cifra simplemente para que nos despidamos, Juan. Norte de Santander, que fue la región donde estuvo visitando ayer el presidente electo Abelardo de la Espriella, tiene más de 1.100 niños que no han podido ir a estudiar precisamente porque la violencia no los deja. Entonces, fíjese, estamos hablando de educación, de niños que no pueden ir a las escuelas. Ojalá eso se llene de contenido, como usted me lo está indicando en esta entrevista, en esta charla que hemos tenido. Mm. Así es, pero un poquitico para lo de la Virgen de Chiquinquirá, que es muy importante, porque este es un país creyente en su gran mayoría. Por supuesto, también hay que respetar a aquellas personas que profesan una religión distinta de la de uno o que no son creyentes. Pero en mi caso, este festivo de la Virgen de Chiquinquirá que vamos a celebrar el lunes me cae de perlas, porque este es mi día de cumpleaños. Así que mire ¿Cuándo es? usted, donde come el fermo, hoy, el día de la Virgen Usted de está cumpliendo Chiquinquirá, años hoy. exactamente, pero Feliz lo que quiero, cumpleaños. mil gracias, pero lo que quiero señalar es que es desconocer que este es un país creyente, es un inmenso error. Pues fíjese Claro. usted, no en balde se unieron unas fuerzas en el Congreso para decretar que el día es una de las vírgenes además más importantes de las Es la Américas, patrona, ¿no? la- De junto con la Virgen Colombia. de Guadalupe. Correcto. Efectivamente. Por supuesto, el elemento clave es que la religión no sea manipulada políticamente por nadie,
porque las creencias espirituales de cada ser humano deben ser respetadas profundamente y permitir que ellas se ejerzan. Y al mismo tiempo, la de aquellas personas, en mi caso pues soy creyente, pero aquellas personas que no son creyentes, eso debe respetarse. Ojalá que este aniversario sirva para mirar cómo está el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá, si está en buen estado, si se le está haciendo buen mantenimiento. Porque Ujú. recuerde usted que en Colombia nos olvidamos de las cosas y un día descubrimos cómo, qué pasó, qué es lo que está ocurriendo aquí. Sí. Porque si mal no recuerdo, ese cuadro no ha sido revisado en grande desde que el Papa Juan Pablo II, bajo la presidencia de Belisario Betancur, viniera a Visito. Colombia. En aquel entonces, recuerde usted que él la visitó a la Virgen de, bueno, usted está muy joven, pero yo sí recuerdo. No, yo me acuerdo, lo he leído, lo he Muy visto. bien. Oiga, Juan, Entonces, venga, lo va a eso puede interrumpir. ser una nota periodística buena con unos expertos en arte. ¿Está bien cuidado ese ¿El tesoro, cuadro que es o el no? cuadro que representa la aparición de la Virgen de Chiquinquirá? Bueno, perfecto, Juan. Mire, aquí tomo apuntes para tener en cuenta esa nota periodística que usted nos ayuda, digamos, a tener esa iniciativa, esa idea. Mire, se une a esta conversación María Teresa Aya, que está con nosotros a esta hora. María Teresa, bienvenida. Pablo, muy buenos días. Juan Carlos, feliz cumpleaños y buenos Feliz días. cumpleaños. María Teresa, placer verla. Bueno, María Teresa, quiero que hablemos y también con Juan sobre lo que ha pasado en las últimas horas nuevamente con este conflicto entre Estados Unidos y también Irán. Y crece el conflicto y hay nuevos ataques y vamos a hablar además de otros países que se han unido en la despedida de Ali Khamenei. María Teresa, cuéntenos un poco, por favor. Bueno, empecemos por el conflicto, Pablo. Sí. Y es que recordemos que esto es una guerra que no ha parado. Si bien hubo un memorando de entendimiento, aquí lo primero es un memorando de entendimiento, no es obligatorio para cumplirse, no tiene una jurisdicción que diga es obligatorio cumplir esto, no es vinculante en lo jurídico. Entonces se firmó, sí, es cierto, el 17 de junio, entre Irán y Estados Unidos diciendo estamos dispuestos, esta es nuestra intención, dispuestos a negociar y punto. Mientras se negocia, y acá viene el corazón del tema, Pablo, Juan Carlos, es el estrecho de Hormuz. Mientras se negocia, en estos 60 días, la gente, los barcos pueden transitar por el estrecho de Hormuz. Ahora, hay dos interpretaciones. Estados Unidos entendió que al poner eso en este memorando, pues no había condiciones y pase el que quiera, transiten por el estrecho. Irán, por su parte, entendió que tenían que abrir el estrecho, sí, pero es que descubrieron que con el control del estrecho habían ganado un poder que no se imaginaban antes y no lo van a soltar. Entonces dijeron, perfecto, transiten por el estrecho, pero yo pongo las condiciones. ¿Quién, cómo, cuándo y a qué horas? Y esto no le gustó a Estados Unidos, de ahí que Irán tomara la iniciativa de bombardearse unos barcos que pasaron cerca de una zona desminado, Estados Unidos lo entendiera como una violación a este entendimiento y otra vez estamos en guerra. Es decir, es la retaliación de Estados Unidos ante lo que hizo Irán. Irán empezó atacando, pero porque ellos entendían en este memorando que ellos tenían el control de quién, cómo, cuándo y a dónde pasan los barcos. Estos barcos que ellos atacaron no cumplieron con ese requisito, dicen ellos. Estados Unidos respondió a estos ataques, Irán volvió a atacar a países como Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein, donde sí cayó un misil, y tenemos nuevamente una escalada de una guerra que, repito, no había parado, había una pausa de 60 días para sentarse a negociar, para nada más. Y un dato curioso, Pablo, ya que hablaban ustedes de cifras antes, desde el 7 de abril, primer día que el presidente Trump habló de paz, que Irán quiere acabar la guerra, que Irán me está pidiendo cacao, que Irán no más, ha mencionado el tema 40 veces, ha dicho, estamos a puertas de la paz, esto se acaba ya 40 veces y seguimos en guerra. Ese es un datazo, pero Juan, mire, y para unirlo a la conversación de este último tema que es internacional, cuando hay, digamos, María Teresa siempre me ha insistido mucho, tiene que haber intención política para uno querer acabar, por ejemplo, en este caso, un conflicto que es mundial, por el estrecho de Hormuz, por lo que representa económicamente, pero fíjese que nos quedamos en las pequeñeces y al final vuelve y arrecia el conflicto, Juan. Sí, pero como María Teresa ya bien lo decía, Juan Pablo, aquí estamos ante un hecho que tiene implicaciones globales. Sí. Cuando Trump presenta ante los Estados Unidos la idea de que ya casi estaba cocinado un acuerdo con Irán, recordemos que hay una votación en el Senado de los Estados Unidos en el que hay por primera vez durante esta segunda presidencia de Trump
unos senadores republicanos disidentes que le dicen al gobierno: o usted para esto o le toca traer al Congreso de los Estados Unidos para que él decida si debe haber una guerra o no. Recordemos que desde Vietnam, María Teresa lo sabe muy bien, es una cosa increíble para una democracia, o lo que se considera una democracia la más grande, la más importante del mundo, como los Estados Unidos. Estados Unidos ha ido a la guerra sin cumplir un precepto constitucional, y es que esa guerra debe ser aprobada por el Congreso. Y luego otro elemento muy importante en todo esto, y es que en Estados Unidos la gente percibió que Trump, que se había manifestado agresivo frente a Irán, estaba a punto de suscribir un acuerdo que era peor que el que Obama, un acuerdo que Trump todo el tiempo ha criticado, había suscrito con el régimen de los ayatolás. Y por supuesto, los iraníes, que hoy ante el mundo se presentan como un país que ha logrado sobrevivir al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, ven en esto una victoria política que no quieren soltar. De manera que probablemente estemos ante estas guerras contemporáneas que nunca terminan. Pensemos la guerra de Israel contra Hezbollah, lleva ya más de 40 años y nunca termina. La guerra de Rusia contra Ucrania, que ya lleva más de 4 años y parece entrar en una fase en la que nadie ve que esto pueda terminar. María Teresa, yo a veces tengo la pesadilla en sueños de que estamos adentrándonos en esos periodos en los que se vivían guerras de 30 años, guerras de 100 años. No, Efectivamente, estamos en un periodo en que yo creo que si contamos Ucrania, lo que está pasando en el Medio Oriente en general, estamos entrando en un periodo en donde cada vez más es cada cual para su propio interés y menos internacionalización. Sí. Y todo esto, Pablo, se da en medio del entierro. Eso le quería preguntar, María Teresa, ¿por qué? Bueno, yo puedo entender perfectamente que en Irán lo despidan, pero ¿por qué se unen otros países? Explíquenos eso. La despedida del Ayatollah Ali Khamenei. El entierro de Khamenei, iba a decir, todos estos ataques se dan, uno pensaría que Irán estaba distraído con esta gran ceremonia, pero en estos momentos, por ejemplo, ya hubo una gran despedida para Khamenei en Irak, y es que Khamenei nosotros lo tenemos en nuestro imaginario como el líder que toma decisiones políticas y de todas las envergaduras, porque lo político va de la mano con la religión dentro de Irán, que lidera un consejo en donde hay 12 ayatolas que toman toda clase de decisiones, pero es que más allá de eso, el líder de este consejo es el líder religioso de todos los chiitas en el mundo. Donde haya un musulmán que adhiera a la visión chiita del Islam, y estos son 20% de los musulmanes en el mundo, es decir, el 20% de cerca de 1.400 millones de personas, es una cifra muy grande. Él es el líder religioso de ese 20% de todas esas personas, y por eso la despedida en Irak y en muchos otros países donde hay chiitas hay gente que está triste por esta muerte. Bueno, pues ahí está el análisis entonces sobre lo que está pasando. Juan, nuevamente feliz cumpleaños, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Para Estar Claros. ¿Cómo le pareció la charla celebrando su cumpleaños en medio de una entrevista? Ah, bueno, pero es que hay que trabajar para ganarse la gracia divina. Ahí de contrabando lo metí, un placer, María Teresa, verla nuevamente. Juan Pablo, un placer, un feliz día para todos. Claro que sí, María Teresa. Muy feliz cumpleaños y un gusto haber estado contigo el día del cumpleaños. Pablo, gracias. María Teresa, gracias por estos minutos. Una feliz mañana.